Bienvenidos estudiantes dominguinos a nuestra clase virtual. Hoy resolveremos la tarea número 5 del tema de relaciones binarias. En la pregunta número 2 nos dice hallar A producto cartesiano de B. Graficar utilizando el diagrama cartesiano y dados los conjuntos A y B. Entonces tenemos el conjunto A, tenemos el conjunto B, tenemos que hallar el producto cartesiano de B y graficar utilizando el diagrama cartesiano. Entonces vamos a ver aquí que tenemos que hallar este de aquí. Entonces A producto cartesiano de B. Ahora, para que se nos haga más fácil, vamos a utilizar el diagrama cartesiano. Entonces, como el primer conjunto que nos está mandando es el conjunto A, entonces A va a ir abajo y por lo tanto B va arriba. Los elementos de A van a ser 1, 2, 3. Ahí están los elementos de A. Y los elementos de B van a ser 1, 3 y 5. Entonces, vamos a unir los elementos de A con los elementos de B. Entonces, hacemos líneas para que todo esté parejo, porque los tres elementos de A se tienen que unir con los tres elementos de B. Entonces, vamos a unir el primer elemento de A. Y de igual manera para este último elemento. Entonces tenemos ahí nuestro diagrama cartesiano y vamos a decir, hemos unido A 1 con 1, entonces nos va a resultar el 1.1. Entonces acá ponemos 1.1, 1,1. El siguiente sería 1,3, entonces sería 1,3. El siguiente par ordenado sería 1,5, entonces acá tenemos 1,5. El siguiente par ordenado, como hemos terminado con 2, con 1, perdón, hemos terminado con 1, sería con 2. En el 2, de igual manera, tenemos todos estos tres puntos, que sería 2,1, 2,3 y 2,5. Y de igual manera, para el 3 también tenemos 3,1, 3,3 y 3,5. Entonces nosotros rellenamos nuestra lista, que sería 2,1, 2,3 y 2,5. Y nos faltaría con el 3, que sería 3,1, 3,3 y 3,5. Y esos serían todos los pares ordenados del producto A por B. El siguiente ejercicio nos dice hallar A unión B producto con C y graficar el diagrama cartesiano utilizando los conjuntos A, B y C. Entonces nosotros vamos primero a tener que hallar este conjunto de aquí, porque con ese conjunto vamos a trabajar. Entonces vamos a unir A y B. Entonces al unir A y B, primero nos preguntamos qué elementos se repiten. Se repite el 4 y el 6, el 4 y el 6. Entonces a la hora de unir los elementos sería 2, 4, 5 y 6. Entonces, como nosotros ya tenemos este conjunto de acá, nos quedaría hacer el producto cartesiano del conjunto que hemos hallado por los elementos de C. Entonces, como este es nuestro primer conjunto que nos está mandando, entonces en la línea de abajo vamos a poner A unión B. Y por lo tanto, este sería C. Entonces, ¿cuáles son los elementos de A unión B? Serían 2, 4, 5 y 6. Y los elementos de C serían solo 5 y 6. De igual manera vamos a hacer líneas punteadas para ver dónde se chocan los elementos. De igual manera acá, lo que sea con 2, lo que sea con 4, lo que va con 5 y lo que tiene que ir con 6. Entonces nosotros vamos a hacer con el diagrama cartesiano el primer punto que nos encontramos con 2,5 y el segundo punto que sería 2,6. Entonces aquí vamos colocando 2,5, 2,6. El siguiente punto sería con 4, 4 y 4, 4,6, perdón, 4,5, 4,5
y 4,6. El siguiente punto sería con 5. 5,5 y este sería 5,6. Y los últimos puntos donde chocan, que sería 6,5 y 6,6. Entonces todos esos puntos encontrados los vamos a poner en nuestro producto cartesiano, que sería 4,5, 4,6. Hemos encontrado 5,5. Hemos encontrado 5,6. Hemos encontrado 6,5. Y hemos encontrado por último 6,6. Esos son todos los pares ordenados del conjunto que nos pedía. El siguiente ejercicio nos dan dos conjuntos A y B, de los cuales tenemos que hallar los elementos, y después nos pide calcular E, que es el cardinal de A por B más el cardinal de A. Entonces primero pasaremos a hallar los elementos de A, que sería comprendidos del 3 hasta el 18, y todos esos elementos que sean par. Entonces los elementos de A van a ser igual a 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Y los elementos de B, que serían de 4 a 17 y que sean impar. Pero nos tenemos que dar cuenta de los símbolos que están usando menor igual. Entonces, como están usando menor igual, el 4 no va porque no es impar. Entonces agarraremos del 5, 7, 9, 11, 13, 15 y 17 también entra porque también es impar. Entonces, para poder hallar E, nos pide el cardinal de este de aquí. Pero ese de ahí se puede partir en dos, que sería cardinal de A por el cardinal de B más el cardinal de A, de lo que me quedaba. Entonces, como yo tengo los cardinales, voy a decir que el cardinal de A vale 7 elementos y el cardinal de B 7 también elementos. Entonces yo voy a reemplazar esos en la letra E y voy a decir 7 por 7 más 7. Entonces E va a ser igual a 49 más 7, que me va a dar 56, dándonos la respuesta, la letra E. En el siguiente problema 8 nos dicen si A y B, cada uno con sus elementos, hallar la suma de los elementos del rango de la relación si R, este conjunto R, es muy importante, que los pares ordenados que nosotros encontremos cumplan esta condición de acuerdo a producto cartesiano B. Entonces todos los pares ordenados que nosotros tenemos que encontrar tienen que tener esta condición de acá. Entonces, pero como los elementos de A están primero, entonces esto lo vamos a poner muy importante. Entonces los elementos de A, el conjunto A es el que nos manda. Entonces comenzaremos con los de A, pero también tenemos que armar los pares ordenados, que es A y B. Y tienen que cumplir esta condición. A más B es igual a todos los múltiplos de 3, que el resultado te salga a ser un múltiplo de 3. Entonces vamos a encontrar que si yo juego 3 con 9, entonces yo voy a decir que 3 con 9 es igual a 12. Entonces, mi resultado 12 sí es un múltiplo de 3, por lo tanto, sí me da 3 con 9. Entonces, la relación que voy encontrando sería 3,9. Otra relación que tengo sería 3 con 15. 3 con 11 me daría 14. Entonces, 14 no es múltiplo de 3. 3 con 13 me daría 16. 16 tampoco es múltiplo de 3, pero 3 con 15 sí. Entonces 3 con 15 me daría 3 más 15 es igual a 18. Por lo tanto, este sí es un múltiplo de 3, entonces también tomo 3 y 15. Ahora, como ya terminamos con 3, pasamos al siguiente número, que sería el 4. El 4 con 9 me da 13, entonces no es múltiplo de 3. 4 con 11 me da 15, entonces 4 con 11 me da 15. Y entonces 15 sí es un múltiplo de 3. Por lo tanto, mi par ordenado va a ser 4,11. A ver, 4 con 9 con 11 ya están.
Con 13, 4 con 13 me da 17. 17 no es múltiplo de 3. Y 4 con 15 es 19. Y no me da múltiplo de 3. Entonces, ninguno de estos ya va. Terminamos con el 4 y comenzamos con el 6. 6 con 9 me da 15. Entonces, 6 con 9 sería 6 más 9 me da 15. Y 15 sí es múltiplo de 6. Por lo tanto, voy a encontrar que 6 y 9 también es un par ordenado que me está facilitando el trabajo. 6 con 11 me da 17. No es un múltiplo de 3. 6 con 13 me da 19, no es un múltiplo de 3, pero 6 con 15 sí. ¿Por qué? Porque 6 con 15 me da 21 y 21 sí es múltiplo de 3, entonces 6 con 15. Ahora, una vez que ya encontramos todo el conjunto R, nos piden hallar la suma del rango. Entonces, para nosotros saber cuáles son los elementos del rango, los elementos del rango son los segundos componentes, que en este caso sería 9, 15, 11, 9 y 15. Pero como ya sabemos cómo los elementos no se pueden repetir, entonces utilizaremos el 9, el 11 y el 15. Entonces, como me pide la suma de esos elementos, entonces suma de rango, voy a decir que va a ser 9 más 11 más 15, que me da 35, dándome como respuesta la letra A. Y por último, el ejercicio número 10 nos dicen, dado el conjunto A y B, hallar la relación definida como A menor que B. O sea, de igual manera vamos a tener los pares ordenados y me tiene que cumplir esta condición de acá, que A tiene que ser menor a B. Pero, ¿de qué cosa? Entonces vamos a suponer que nos están diciendo que sea de A por B. Entonces los elementos de A van a ir primeros. Entonces empezamos a contar con 1. 1 es menor a 2, sí es menor a 2, por lo tanto esto me sirve. Entonces mi conjunto R lo voy armando, que va a ser 1,2. El siguiente sería 1,2, 1,4. Entonces 1,4, 1 es menor a 4, sí es menor a 4, por lo tanto también este también me sirve. Como terminamos con el 1, pasamos al siguiente, que sería el 2. El 2 con el 2 es iguales, pero no, yo no quiero que sea iguales, yo quiero que sea el 2 menor. Pero el 2 con el 4 sí, porque el 2 es menor a 4. Entonces, obtengo el 2,4. Y como acabé con el 2, paso con el 5. Pero yo me doy cuenta que 5 es mayor a 2 y mayor a 4. Por lo tanto, entonces el 5 no voy a utilizar. Entonces, como yo ya conseguí toda mi relación, ese sería mi resultado. Mi conjunto R, ese sería mi resultado. Eso es todo por hoy, chicos. Muchas gracias. Hasta otra nueva oportunidad.